Buenas, mi nombre es Hernando Miguel Barón Cobo. El día de hoy voy a hablar sobre el marco teórico y también sobre el estudio del arte. Bueno, primero que todo, en el marco teórico tenemos el tema que vendría siendo el costo de construcción. La definición del costo de construcción es la siguiente. Esta la estamos dando desde mi punto de vista, por así decirlo. Hablar de costos de construcción es una temática muy amplia, que podríamos decir que son todos los gastos propios de la construcción necesarios para el funcionamiento de comunidad. Estos se asignan parcialmente a cada proyecto, programando su monto entre las diferentes obras que constituyen la empresa. Gerente, administrador, renta de la oficina, etc. También incluyen los compras de terrenos, pagos de servicios y todo lo relacionado en el proyecto. Bueno, por otra parte tenemos la definición de costos, que esta nos la da Tejada, JL en 2019 en su libro Costos de Obras Civiles, que vendría siendo conocer el costo real de un proyecto. Es una tarea de vital importancia para el constructor. Para establecer el costo del proyecto se debe considerar diversos aspectos, dentro de los cuales están valor del terreno, valor de los estudios de diseño, valor de la materia, valor de la mano de obra, valor de la asesoría, valor de la financiación. Por otra parte también se presenta el valor de los permisos y licencias. Bueno, aquí también tenemos, esto es un abreboca al siguiente tema que vamos a hablar, que vendría siendo las dimensiones de nuestro tema en particular. Bueno, nuestro tema en particular vendría siendo las primeras dimensiones que se encuentran son el estudio del lugar de construcción, y aquí citamos otra vez a Tejada, dándonos un concepto sobre lo que es el estudio del lugar de la construcción. Por ejemplo, que sería en el sitio donde se desarrollan todas las pruebas, juega el papel vital para calcular el costo directo a esta. El sitio incide en las condiciones para el transporte de los materiales, influye en la disponibilidad de mano de obra y determina si tiene en cuenta las condiciones microclimáticas que prevalecen en la región o zona en la que se desarrolla el proyecto. De igual manera, incluyen sus características técnicas, además de la disponibilidad del material. Bueno, el tiempo de construcción. Según Cernan, S.L. Galindo, L.P. Gómez, Cabrera y Torres, 2018, identifican factores que generan diferentes tiempos y costos en proyectos de construcción en Colombia, ingeniería y ciencia. Este tiempo es un estimado de la realidad de una construcción, dejado de claro que solo se tomarán las tareas que se vean en programación de obra. Para realizar una buena provisión es de vital importancia analizar los tiempos y rendimientos. También se tiene que tener en cuenta el tiempo que se ponga o quede de acuerdo entre el constructor y la obra. Bueno, también tenemos los costos directos e indirectos. Para Valdez JQSF, fundamentos de costos y presupuestos son todos los gastos que están directamente relacionados con la obra de construcción. Los costos directos incluyen obras de construcción del edificio, adquisición de tierra, servicios de inversión, y los costos indirectos son generalmente los que permiten la ejecución de los trabajadores que atañen del proyecto de la obra civil. Bueno, aquí tenemos ya otro temático que vendrá siendo el cálculo de cantidades de obra externa. Bueno, como en la primera parte también, allí vendríamos hablando de la definición. Bueno, como ya sabemos, el marco teórico vendría siendo, en pocas palabras, las variables definidas concretamente en diferentes obras o artículos científicos. Entonces, aquí tenemos el cálculo de cantidades de obras, una definición que yo di, sería que el cálculo de cantidades de obras requiere una metodología que pueda obtener información de manera más organizada, para así poder facilitar la búsqueda de toda esta información. Se tiene que evaluar suficientemente el plan del proyecto para poder tener realidad en la obra civil. Bueno, aquí tenemos lo que dice Tejada en su libro de costos de obras civiles, que vendrá siendo que las cantidades de obras corresponden a la medida de los diferentes ítems que tienen el proyecto. La cantidad de obras se considera la unidad de medida ítem a partir de esta clasificación del área. Bueno, acá también tenemos lo que se nos habla de planos de obra, que vendría siendo lo que en estos planos se registran, como cita Tejada, los planos se registran en detalle en las indicaciones del proyecto, ya definidas en el dibujo completo del proyecto. Los planos de la construcción contienen los dibujos en planta, los dibujos en alzada, los cortes y los detalles. Bueno, acá tenemos que son las actividades del presupuesto,
Bueno, esto lo sacamos de un artículo de María de los Ángeles Padillo, el 24 de 2014, noviembre 15, los costos y los trámites que deben incluir si construir una casa. Bueno, parte del objetivo de realizar un medio de organización se sugiere agrupar las actividades de obra de acuerdo con diferentes criterios, entre los cuales están la misma especificación de obra, etapa constructiva y también que incluyen la compra de productos terminados. Por otra parte, tenemos el sistema de medición empleado. Esto nos lo plantea Morales en 2006 en su libro en Costos de la infraestructura, cada vez más pesado, que es un artículo científico en donde él nos habla en obra civil independiente de los trabajos que se están realizando. Lo más usual es utilizar como medida de referencia el metro. Sin embargo, pueden utilizarse otras medidas de medición como son los centímetros, las hectáreas, etc. Bueno, por otra parte, también encontramos otra variante que vendrían siendo los salarios de los empleados. Aquí tenemos una definición que doy yo, que sería que es la manera adecuada de reconocer, ya sea como un salario monetario o una especie de trabajo que cada individuo de la construcción realiza. Está basándose en rangos y demás cualidades en donde pueda ganar o tener varias menos cantidades de dinero. Aquí tenemos la cita, según Tejada, que se entiende por salario mínimo cualquier trabajador que tiene derecho a percibir un solvente en sus unidades de alimentos, salud y transporte, etc. Bueno, aquí en esta parte, Tejada se refiere más que todo a la mano obrera, por así decirlo, ya que estamos hablando un poco más del salario mínimo y cosas así por el estilo. Bueno, tenemos otro ítem que vendría siendo otra dimensión, que vendría siendo en este caso dinero y especies. El salario, es cuando el salario y especies está integrado por dos tipos de retribución, ya sea por dinero o especie. Cuando hablamos de especies quiere referirse a transporte, ropa, alimentación, vivienda, etc. Bueno, aquí tenemos el costo del uso de los equipos. Bueno, aquí la primera definición que damos es que el costo de las operaciones de maquinaria de equipos se refiere así al costo que supone el constructor de la empresa el que trabaja con esa maquinaria durante una hora, y para ello se toman en cuenta factores y costos que intervienen directamente en el funcionamiento de la misma. Para Yepes Piqueras B, 2015, costo y producción de mantenimiento de maquinaria de construcción, nos habla de que es una opción interesante frente a la compra de maquinarias, ya que consiste en alquiler de maquinaria más cómoda y disponible en el mercado. El alquiler permite eliminar los puntos de trabajo en las obras y evitar la exposición de máquinas paradas. Es decir, mejora el funcionamiento de la obra, porque, o sea, disminuimos gastos porque no gastamos tantos millones comprando maquinaria. En cambio, la podemos alquilar y la usamos solo cuando la necesitamos. Bueno, aquí podemos decir que este es el pequeño concepto que se da antes de seguir avanzando, como ya lo hemos visto en los otros ítems que lo tenemos también. Entonces, por esto vamos a hablar, bueno, vamos a decir un poco de esto. Por esto podemos hablar un poco del concepto que es el precio del alquiler y la capacidad de la maquinaria, dando a decir cómo fue el costo del equipo aparte de un utilizado para la construcción. Bueno, esto aquí ya vendría siendo otra dimensión que sería el precio del alquiler, que según Yepes Piqueras B de 2015 construcción, la renta del equipo usado es la opción más factible y se necesita para una labor en específico. De esa manera se evita los activos y el gasto por mantenimiento de los equipos. Tenemos otra dimensión que vendría siendo la capacidad y el rendimiento de los equipos. Aquí vemos como también Yepes Piqueras habla de esto, nos da su punto de vista. Y bueno, acá bueno, entonces vamos a pasar a el estado del arte. Bueno, como ya sabemos, el problema que, bueno, mi tema es, como ya lo sabemos, es el costo de construcción y su obligación última en universidad de ingeniería civil. Bueno, el problema es realizar un estricto énfasis en cada uno de los detalles que intervienen en un proyecto de obra civil buscando una ejecución óptima, ya que toda obra puede tener imprevistos o incidentes, buscando tener un buen flujo de presupuesto, lo cual disminuye los riesgos y más son inconvenientes legales y económicos que son mal manejo de dinero presupuestado para el proyecto. Bueno, nuestras preguntas a responder en el estado del arte son: ¿quiénes son los autores? ¿En qué año y lugar se publicaron los estudios? ¿Qué investigación? ¿Quiénes fueron las muestras? ¿Qué metodología emplearon? ¿Qué encontraron y qué concluyeron? Bueno, nuestros autores vendrían siendo Yepes Piqueras y fue 2015, y también tenemos a María Castillo, 2014. Y tenemos a Tejada JBL en 2019. Podríamos decir entonces que, por ejemplo, aquí vemos que Yepes Piqueras se desarrolla
En España se realiza un estudio de adecuado uso y préstamos y alquiler de maquinaria para la construcción, investigación de mecanismos de trabajo en cualquier obra civil y la implementación de maquinaria pesada de alquiler evitando la compra de estas, ya que algunas no se utilizarán en la mayor parte de la construcción, evitando estorbarla colocando que uno de los principales ítems que generan o hacen cambios en los costos. Bueno, María de los Ángeles, para comenzar edificar Santiago de Chile se requieren permisos o en la mayoría de lugares del planeta, lo cual implica un gasto al que no varía dependiendo de la municipalidad, pues está definido por la Ley General del Urbanismo y Construcción. Los derechos para construcción son el 1.5% del presupuesto de construcción. También podríamos decir que el desarrollo de esto es en Chile, sería una parte de Latinoamérica. Ya también tenemos un ejemplo que si una casa se fía a 20 millones, su precio de construcción se paga un derecho de edificación de 300.000. Explica el director de obras de municipalidad de Ñuñoa, Carlos Frías. Bueno, por último podemos decir que Tejada JL 2019 nos habla de conocer los costos reales de un proyecto, lo cual es vital para un arquitecto o ingeniero. El texto contiene las herramientas esenciales que permiten calcular y elaborar cualquier tipo de obra civil en consentimiento de la subsidio práctica que desarrolla en Colombia para la ejecución de esta actividad. Este texto considera los aspectos generales y particulares de la contratación de obras. Su contenido se desarrolla desde la valoración de costos directos de construcción, la cuantificación de los materiales, la estipulación de los costos de mano de obra, conforme a la normatividad vigente en materia laboral, las formas de calcular los costos del equipo y maquinaria de construcción y aborda el tema de los precios aplicados del contrato estatal. Bueno, acá tenemos cuáles son los artículos científicos utilizados, morales, costos de infraestructura, manejaciones de patillo. Estos son todos artículos científicos cumpliendo las normas APA. Estas fueron las referencias bibliográficas sacadas del portal de la universidad. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.